Estamos comenzando ahora en este segmento el desarrollo del anteúltimo de los módulos de este curso, que se va a referir al libro 4 de los 6 libros que tiene el código, dedicado a los derechos reales. En alguna medida podría suponerse que no existen demasiadas transformaciones evidentes. Aquí sí es muy notorio el trabajo de compactación y de incorporación al código, de búsqueda de una mejor sistemática. Sobre todo esto se da a partir de la incorporación de una parte de disposiciones comunes a todos los derechos reales, lo que también se traduce en una disminución general del número de artículos. Y también hay una organización diversa, por lo cual lo que en el código de Vélez encontrábamos en varios artículos separados, a veces aquí lo vamos a encontrar como distintos párrafos de un mismo artículo. No aparecen grandes innovaciones o cambios estructurales en los paradigmas de derechos reales, al menos en la superficie, pero siempre tenemos que tener en cuenta que estas disposiciones particulares abrevan o son subsidiarias de principios comunes, y esto ya lo estamos viendo desde el código, desde el título preliminar, donde hablábamos de los nuevos paradigmas, de la constitucionalización del derecho privado, de la importancia creciente a intereses difusos y la principialización del derecho y el nuevo rol del juez, de forma tal que hay una suerte de efecto diapasón, por lo cual algunos cambios que aparecen en otras zonas del código, y sobre todo en las zonas fundantes, en los cimientos mismos del código, también repercuten en la base, aunque no existan en la letra a veces cambios demasiado notorios. Subrayamos con respecto a la diferencia ante proyecto versus código sancionado, la eliminación, la supresión de una regulación muy esquemática que hizo la comisión que redactó el proyecto sobre la propiedad comunitaria indígena. Esto se suprimió y se derivó, como sabemos, a una ley especial todavía no sancionada. Se incorporan, lo vamos a ver, nuevos derechos reales, y aparecen algunos matices, algunos cambios con relación a los derechos reales clásicos. Es muy conocido, hay algunos que son muy intuitivos y los vemos más en vida cotidiana, como el dominio, la propiedad. Una novedad del código es que separa, y esto hasta técnicamente se puede discutir, separa el dominio del condominio. La verdad es que se trata del mismo derecho real, pero de sujeto plural, y esto podría suceder tanto en el dominio como en el uso, y así podríamos hablar de un couso, cousufructo, cohabitación en tanto derecho real. Acabo de mencionar 3 derechos reales típicos que tienen menor extensión y menores facultades a sus titulares que el derecho real más paradigmático, a punto tal que muchas veces y el propio Vélez lo hacía, hablaba indistintamente de dominio y propiedad. Para nosotros sabemos que la propiedad, en sentido constitucional y también en sentido del Código Civil, tiene un campo mucho más amplio de aplicación, y así un derecho personal, un derecho creditorio, se considera técnicamente también una propiedad. Pero esto parece ser un poco la propiedad por excelencia, que tiene que ver con la estructura particular de los derechos reales, donde tenemos no relaciones intersubjetivas entre deudores y acreedores, como lo que estuvimos viendo en el libro 3, sino una relación directa entre el titular y una cosa. Y con eso vamos a estar empezando nuestro desarrollo de esta temática del Código Civil y Comercial. Yo advierto que en el libro 4 de los derechos reales sí nos vamos a encontrar con varias reglas de extensa tradición. ¿Cuál sería la primera manifestación de la tradición en este código? Y bueno, podemos decir que sigue al Código de Vélez en la columna vertebral del dualismo
clásico, o sea, la distinción entre los derechos reales y los derechos personales. En el libro tercero vamos a tener el régimen de los derechos personales, en el libro cuarto de los derechos reales y en el libro sexto las disposiciones comunes a ambas categorías de derechos. Otra de las tradiciones que se mantienen es el régimen de las normas estatutarias de los derechos reales. O sea, los derechos reales se fundan en el orden público, por lo cual la autorregulación es solamente excepcional. Este código realmente es un código, diríamos, didáctico, porque en esta norma del 1884 referida a la estructura, que es la norma paralela al artículo 2502 del Código Civil, nos va a decir cuáles son las normas estatutarias de los derechos reales que no se pueden modificar por la libre voluntad particular. Adviertan ustedes, dice, la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura. O sea, en realidad supera en cuanto a su contenido al artículo 2502 porque no dice que el derecho real que no valga como tal podrá valer como derecho personal. Si nosotros vamos a los fundamentos dados por la comisión redactora dice no. En realidad la regla es que si modificamos al derecho real en su estructura, es nulo como derecho real. Pero puede ser que el juez aprecie que puede ser un derecho real próximo a este, o tal vez admitirlo como un derecho personal, o bien declararle invalidez. Con lo cual, el protagonismo judicial a la hora de apreciar la tipicidad del derecho real va a ser sumamente importante. O sea, nosotros advertimos que en muchos casos este código no da solución a ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque es el juez quien en el caso concreto debe apreciarlo. Y esto entra dentro de la tipicidad del derecho real. Entonces, de allí que lo que quiero destacar es que el juez va a tener que verificar más allá de las palabras puestas en el título constitutivo cuál es la tipicidad propia del derecho real. Vamos a ingresar ahora en el numerus clausus de los derechos reales. Justamente porque están creados por la ley y los derechos reales son numerados. Bueno, en el gran debate que se da dentro del derecho patrimonial, si es mejor seguir por el sistema del número abierto o mantener el sistema del número cerrado, y este código optó por mantener la tradición del sistema del número cerrado. En realidad, hay argumentos a favor y en contra de ambos sistemas, porque en el sistema que permite la creación voluntaria de derechos reales es un sistema que permite acomodarse al dinamismo del derecho. Nosotros podemos verificar hoy el problema que tenemos cuando queremos configurar jurídicamente un barrio privado, que no nos calza en ninguno de los tipos rígidos y encorsetados del Código Civil. Entonces ahí el notario autorizante tiene que ver a qué figuras jurídicas acude. Sin embargo,
quienes son detractores del sistema del número abierto dicen que este es un sistema que crea gran inseguridad, porque deja en manos de los particulares el contenido de los derechos reales y la disgregación de los derechos reales, aflorando figuras que son muy confusas y que perjudican o pueden perjudicar al adquirente o a los terceros. De ahí que la tendencia es mantener el número cerrado, pero abrir los derechos evitando el excesivo reglamentarismo. O sea, que se regule el derecho real en sus líneas esenciales y permita a la voluntad particular adecuarlo a sus intereses o a las nuevas formas de aprovechamiento de los bienes. Y bueno, en esta tónica intermedia se inserta este código. El dominio, en el Código Civil teníamos dominio, condominio, pero horizontal, que era por la ley 13.512, usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipoteca, prende anticresis, la superficie forestal por la 25.509, el sistema turístico de tiempo compartido, STTC, y la propiedad comunitaria indígena, que en realidad no estaba tampoco dentro del Código, sino que está en la Constitución Nacional. Lo que sucedía con estos derechos reales es que algunos no estaban dentro del Código. Lo que hace el Código Nuevo, los lleva al Código, los incorpora, pero a su vez incorpora nuevos derechos reales. ¿Y qué derechos reales incorpora? Bueno, acá tenemos dominio, condominio, propiedad horizontal se mantiene, pero ya incorporada dentro del Código, en una ley aparte como la teníamos antes. Los nuevos son conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado. Pasamos a tener superficie genérico, ya no superficie forestal. Usufructo de su habitación con variantes pero se mantiene. Servidumbres, el articulado casuístico que venía del derecho romano se achicó muchísimo. Hay algunos institutos que parece que como desaparecieron, pero en general mantiene la estructura. La servidumbre es mucho más sencilla. Hipoteca prende anticresis, la hipoteca es importante, hipoteca de máxima, lo que nos llamamos hipoteca abierta, o sea que realmente ahí también facilita las cosas. Y después la propiedad comunitaria indígena, que no está enumerado como derecho real, pero hay una alusión al mismo en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que hay un reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Nosotros en el ámbito de los derechos reales, cuando explicamos en el ámbito académico, explicamos que es un derecho real de raíz constitucional, o sea, no está en una ley común como sería antes teníamos la 25.509 o cualquier otra, ni tampoco está en el código. Es un tema que daría para una charla larga. Cabe considerar de que también los autores dicen que este es un código didáctico. ¿En qué sentido? En que trae un concepto de derecho real. Nosotros para estudiar las distintas definiciones que daban los autores de los derechos reales teníamos que ir a las notas del Código de Vélez-Sarsfield, a los jurisconsultos franceses. Bueno, acá el código nos permite dar un concepto de derecho real. Vamos a leerlo y, bueno, haciendo un juicio acerca de su contenido, me parece que en pocas palabras condensa las notas esenciales de los derechos reales. Dice que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Llama la atención, y en eso veremos que dice el doctor Bono, que no habla de la oponibilidad a terceros. Al contrario, el artículo que habla de la inoponibilidad titula inoponibilidad y no oponibilidad. Pero bueno, allí está la potestad de inherencia a la cosa, se ejerce directamente sobre la cosa, el poder jurídico, estructura legal, la norma estatutaria,
y que tiene un objeto. La palabra objeto sí llama la atención, porque los derechos reales se caracterizan por ser derechos que se ejercen sobre las cosas. ¿Qué sentido tiene la palabra objeto? Esto nos lo va a decir el artículo siguiente. Y bueno, y las facultades de persecución y preferencia propias de los derechos reales, aunque sabemos que hay derechos creditorios que también, en razón de su oponibilidad, van a tener estos atributos. ¿Cuál es la novedad del objeto? El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o una parte indivisa. El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. O sea, que aparecen los bienes como objeto de los derechos reales. Estaba claro de que el derecho real no siempre se ejerce sobre la totalidad de la cosa. Puede ser sobre una parte determinada de la cosa, porque puede ser que el usufructo recaiga sobre una parte materialmente determinada de un inmueble. Esto es muy frecuente. El inmueble que tiene la casa adelante, el departamento atrás y no está afectado a propiedad horizontal. ¿Por qué no es factible? Si desde el punto de vista catastral se admite y la parte tiene autonomía funcional, se basta a sí misma constituir derechos reales sobre partes materialmente determinadas. Y ahora esto lo dice expresamente el Código. Se puede constituir un usufructo sobre una parte material determinada, un derecho de uso, un derecho de habitación. Por una parte indivisa, bueno, en realidad este no es el objeto, sino son los derechos que tienen sujeto plural, o sea, el condominio, el cousufructo, el couso, la cohabitación, o sea, el fraccionamiento del derecho entre los distintos titulares. ¿Cómo se ejercen? También está en la parte general, a través de la posesión. Todos se ejercen a través de la posesión, salvo la hipoteca y las servidumbres. En las servidumbres el primer uso significa la posesión. Ahora, ¿por qué es importante la posesión? Porque antes de la posesión, esto es un elemento fundamental en los derechos reales. ¿Cómo se adquiere el derecho real? Hace falta, y esto no cambió, la tradición y el título suficiente. El título suficiente quiere decir el acto jurídico revestido de las condiciones que tenga aptitud para transmitir o constituir un derecho real, pero el que lo transmite tiene que estar legitimado y ser capaz. Ambos elementos tienen que coincidir para que haya tradición traslativa de dominio o constitutiva de dominio. Después, otro de los temas importantes es la oponibilidad. Los derechos reales, a diferencia de los derechos personales, donde hay un obligado específico, no tienen un obligado, nacen y son oponibles a la sociedad. Pero ¿por qué son oponibles? ¿Desde qué momento? Desde el momento que se inscriben en el registro de la propiedad, cuando son elementos o derechos que requieren estar inscriptos para ser oponibles. ¿A quiénes son oponibles? A los terceros interesados de buena fe. Pero no se pueden prevaler de la falta de inscripción aquellos que estuvieron presentes o que fueron testigos o las mismas partes. Entonces, hace falta tradición y título suficiente para adquirir el derecho real y su inscripción registral para hacerlo oponible a terceros de buena fe. Esto no lo decía antes el Código, ¿no? Terceros interesados de buena fe es una figura que admite este Código. Por supuesto que esta publicidad en los registros es un dato muy importante, porque recién a partir de ese momento es válido frente a terceros, pero esto tengámoslo en cuenta por situaciones muy particulares que tienen que ver con el boleto de compraventa frente a los embargos, que ya se los voy a comentar, o frente a una hipoteca. Entonces tenemos frente a la cosa
además del derecho real, la relación de poder directa, es decir, la posesión o la tenencia. Las relaciones son la posesión y la tenencia, y hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Es decir, que el poseedor puede ser un usurpador, porque el poseedor lo que tiene es no reconocer a otro que tenga un derecho superior al suyo. Por eso digo, un usurpador es un poseedor. Será ilegítimo, porque hay posesión legítima, se mantiene la clasificación en posesión legítima e ilegítima, viciosa y no viciosa. En cambio, tenedor es el que tiene la relación directa con la cosa, pero ese poder de hecho hace que se comporte como representante del poseedor, es decir, sabe que alguien tiene un derecho. Es el caso del locatario, del comodatario. Por otra parte, en principio, se presume la buena fe, salvo los casos específicos que establece el Código, cuando se presume la mala fe. Cuando se presume, cuando el título es de nulidad absoluta, el documento, cuando es evidente la nulidad. Cuando se adquiere de persona que no acostumbra a vender ese tipo de cosas o no está en condiciones de adquirirlas o transmitirlas, o cuando se trata de ganado, cuando tiene la señal de otro propietario.